El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto. Recordarán ustedes que cuando hablábamos de los procedimientos laborales, decíamos que existen varios procedimientos: el ordinario, el especial de seguridad social, el de huelga, el conflicto colectivo de naturaleza económica, el de ejecución, embargo, remate, tercerías y los paraprocesales. Cuando hablábamos de los procedimientos ordinarios, decíamos que estos iniciaban con la presentación de la demanda, que se realizaba en la oficialidad de partes por escrito, acompañando las copias de las pruebas, que es una posibilidad de hacerlo. Si no se acompañan las pruebas, no pasa nada porque lo podemos hacer en la audiencia de pruebas. Una vez que se recibía esta demanda, se radicaba y se citaba para que las partes acudieran a lo que podríamos denominar una audiencia inicial, que consta de dos etapas, que es la de conciliación y la de demanda y excepciones. La etapa de conciliación, decíamos, pues el objeto era básicamente buscar que las partes se arreglaran, hacer que estas partes terminaran con sus diferencias y, bueno, lograr terminar con el conflicto con la celebración de un convenio. Si se logra la celebración del convenio, ahí termina el conflicto y, bueno, ya no hay necesidad de pasar a demanda y excepciones. Si no lograran avenirse las partes, pues desde luego que tendrían que continuar con la etapa de demanda y excepciones. Y decíamos que en la etapa de demanda y excepciones la parte actora tenía varias posibilidades, como modificar, enderezar, ampliar, aclarar, precisar o ratificar. Si no modificaban, enderezaban o ampliaban, pues ratificaba y se continuaba con la audiencia. Es decir, la parte actora expresaba su deseo de ejercer las acciones que había realizado, y si no había la necesidad de dar cumplimiento a ningún requerimiento o aún de motu propio, enderezar, aclarar o precisar, pues bueno, decíamos, se continuaba entonces. Y una vez que se le concedía el uso de la voz a la parte demandada, esta parte demandada tenía la posibilidad de dar contestación, bueno, más que la posibilidad, la obligación de dar contestación a la demanda. Y decíamos que es en este momento donde por lo general podemos encontrar la presencia de varios incidentes. Y dentro de los incidentes de los que hablábamos, pues hablábamos de tres grandes grupos que podríamos dividir. Los incidentes, digámosle, nominados, los que están contenidos en la ley, y dentro de los cuales pues encontramos principalmente aquellos que se denominan los de previo y especial pronunciamiento. Ya hablábamos de la nulidad, de la competencia, de la personalidad, de la acumulación y de las excusas. También hablamos de los otros tipos de incidentes que, si bien es cierto, no son de previo y especial pronunciamiento, también sí se encuentran de alguna manera expresados en el texto de la ley, como son el de caducidad, liquidación, insumisión, negativa, tachas, sustitución procesal y reposición de autos. Y luego hablábamos de otro grupo que podríamos llamar el de los incidentes innominados, y dentro de estos incidentes encontrábamos otros como podrían ser los que ustedes revisaron en su reporte de lectura, como el de pero uno que sí puede ser, y sobre esto se menciona la jurisprudencia, es el de incidente de falsedad de firmas. Podríamos decir que ha cobrado cierta relevancia, no tiene el mismo objeto que el incidente de personalidad, puesto que se podría decir que uno es consecuencia del otro. Si nosotros en una carta poder advirtiéramos que las firmas, por ejemplo, si nosotros llegáramos a conocer al poderdante y conocemos su firma, a lo mejor pudiéramos advertir a través de los sentidos, a través de la vista, que este signo autógrafo, esta manifestación a la que denominamos firma, pues a lo mejor podríamos advertir que no coincide con la que nosotros conocemos. Y entonces, al interponer el incidente de falsedad de firma, ojo, no estamos atacando propiamente la personalidad de la persona que comparece a la audiencia, sino que únicamente decimos, esta carta no posee signos autógrafos. Y lo mismo podría ocurrir no necesariamente con un documento relativo a la personalidad, sino a lo mejor como los documentos base de la acción, como podría ser un contrato, o base de la excepción, como podría ser una carta de renuncia, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente esto no tiene por propósito destruir propiamente una acción, como ocurre en el caso de las excepciones, sino lo que tiene por objeto es destruir un documento que a su vez puede constituirse en base de la acción o base de la excepción, dependiendo la parte que exhiba el documento. Y entonces decíamos que las consecuencias o los efectos que podrían derivarse de este incidente
pues desde luego que pueden repercutir no solo en cuestiones, decíamos, como la personalidad, pero decíamos, el de falsedad de firmas, pues no tiene propiamente esa finalidad, sino que puede tener diversas finalidades: destruir una prueba, destruir alguna, a lo mejor hasta promoción. Cuando hablamos de los efectos del proceso, al presentar la demanda, decíamos que la autoridad no tenía otra opción más que darle entrada, darle curso una vez que había sido presentada la demanda. Tenía la posibilidad de tenerla por admitida. Sin embargo, o dos, entonces decíamos, una puede desecharla cuando la demanda carece de firma, porque así lo ha señalado la jurisprudencia, aunque no existen causales de desechamiento o de sobreseimiento. Lo cierto es que esa consecuencia de la falta de firma, pues desde luego que aun cuando no está prevista en la ley, pues no puede ser subsanada a través de una aclaración, a través de una modificación, ampliación o ratificación. Pues no habría nada que ratificar. Entonces la jurisprudencia nos ha dicho, cuando la demanda carece de firma, pues se actualiza una causal de desechamiento de la demanda o de inadmisión, que aun cuando no esté prevista en la ley, pues resulta legal porque se deriva de la lógica jurídica. Y lo mismo ocurre si a través de un incidente innominado de falsedad de firmas lográramos demostrar que la firma, lo mejor que calza la demanda, en caso de que se hubieran presentado por derecho propio, pues no es la que corresponde a la parte actora. Y entonces, una vez que determinamos que la firma es falsa, pues esa demanda carecería de legalidad, carecería de legitimación, y como consecuencia la Junta pues la tendría por no presentada, ¿no? Y entonces, estas cuestiones que derivan de la jurisprudencia, que derivan del análisis de la ley o de la interpretación de la norma, pues decíamos, pueden tener que ver con estas incidencias y desde luego que van a producir una serie de circunstancias que no están contempladas en la Ley Federal del Trabajo, pero que no por ello resultan del todo ilegales y desde luego tampoco del todo legales, ¿no? Habría que ver cómo lo combatimos dependiendo del lado del que estemos. Pero bueno, decíamos entonces que va a ser en este momento, precisamente este momento en el que, por regla general, en la etapa de demanda y excepciones, vamos a interponer todos esos incidentes de los que hablábamos. Y decíamos por regla general porque, como veíamos hace algunas sesiones, los incidentes van a tener diferentes tipos de momento procesal oportuno. Es decir, nosotros tenemos que analizar cuál va a ser la naturaleza o cuál va a ser esa condición de la incidencia que se presenta dentro del proceso para que nosotros logremos identificar el momento en que tenemos que promoverlo. Habrá cuestiones que a lo mejor logramos identificar desde un principio, como podría ser la falta de competencia, la falta de personalidad, dependiendo del momento en el que nos exhiban la documentación relativa a la personalidad, pero la litispendencia que deriva en la acumulación, la podemos advertir quizás desde que nosotros tenemos conocimiento de la demanda o de la contestación de la demanda, ¿no? Al realizar la contestación de la demanda quizás nos damos cuenta como partes demandadas que existen otros procesos, ¿no? Entonces, bueno, eso desde luego lo decíamos, lo podríamos hacer en demanda y excepciones, a diferencia o a excepción de la naturaleza de algún otro incidente. Pero bueno, decíamos, una vez que la demandada ha contestado la demanda y en esa contestación de la demanda ha interpuesto las incidencias que consideró procedentes o en su caso incluso realizó alguna reconvención, pues pasábamos a la siguiente intervención, que es la etapa de réplica y contrarréplica. Y esta réplica pues se va a ocupar de alguna manera realizar las manifestaciones relativas a la contestación de la demanda. Y luego la contrarréplica se va a ocupar de lo que diga la parte demandada en esa réplica, ¿no? Y entonces, bueno, de esta manera cada parte se podría decir que tiene dos intervenciones y bueno, a través de esas intervenciones es que va a quedar fijada la litis y es que el juzgador, la autoridad jurisdiccional va a tener la manera de resolver. Pero va a tener una manera de resolver entre comillas porque a través de esta etapa de demanda y excepciones se le da al juzgador el conocimiento de los hechos, el conocimiento de lo que la parte actora expone en su demanda y el conocimiento de los hechos que aduce la parte demandada. Es decir, el trabajador se puede decir despedido injustificadamente
pero el demandado puede decir, no, lo que ocurrió en realidad, pues es la renuncia. Es que renunció, o es que fue rescindido, o es que abandonó el trabajo, dependiendo cuáles sean las excepciones que opongan, sean procesales, sean dilatorias o sean perentorias, es decir, las que se encaminan a destruir la acción. Pero el juzgador no tiene manera de conocer esta verdad de los hechos, no tiene manera de declarar su sentir, no tiene manera de pronunciarse sobre la verdad, porque al final de cuentas ese es el objetivo de los procesos, el conocer la verdad, una verdad a la que se le denomina verdad judicial, y entonces el juzgador tiene que, o requiere más bien de determinados elementos para poder conocer esa verdad. Y esta verdad se la van a hacer llegar las partes a través de algo que nosotros conocemos como pruebas, ¿no? Y para esto, el artículo 880 fija las normas relativas a la audiencia de pruebas, que normalmente se celebra dentro de los 10 días siguientes, o al menos así lo dice la ley, dentro de los 10 días siguientes a la de, una vez que haya concluido la de demanda y excepciones. Y entonces en esta audiencia de pruebas, que se denomina de ofrecimiento y admisión de pruebas, pues va a tener por objeto que la parte actora ofrezca sus pruebas y que la parte demandada ofrezca y pueda objetarlas de su contrario, ¿no? Por esto el artículo 884 nos dice que se va a procurar que en el desahogo de pruebas sea primero el actor quien las ofrece. Y una vez que las ha ofrecido la parte actora, pues decíamos, la parte demandada puede ofrecer sus pruebas y objetar las de la parte actora. Y una vez que ha ocurrido esto, la parte actora, que ahora ya tiene conocimiento de las pruebas que ha ofrecido la parte demandada, a su vez puede objetar estas pruebas, ¿no? Y una vez que se han desahogado, en caso de que ninguna requeriría algún desahogo, si son, por ejemplo, puras documentales, si fueran puras documentales públicas, pues como vamos a ver más adelante, las documentales públicas tienen pleno valor probatorio y entonces pues no necesitan de perfeccionamientos ni de diligenciamientos y en consecuencia pues prácticamente al ofrecer las pruebas ahí estaríamos dando por concluido ese proceso probatorio y entonces la autoridad laboral se concedería el término de 2 días para presentar alegatos y concluiría el procedimiento con la emisión de un laudo. Si no fuera así, es decir, que fuera necesario perfeccionar las pruebas porque estas han sido objetadas, decíamos que esta audiencia de pruebas va a tener el objeto de también no solo ofrecer, sino objetar las pruebas y en ese sentido la autoridad pronunciarse sobre si las admite o no las admite, pues entonces si han sido objetadas y requirieran de perfeccionamientos, pues tendrían que desahogarse, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a saber nosotros cuándo estas pruebas van a tener la necesidad de perfeccionarse y cómo vamos a saber cuáles van a ser esos términos en los que las pruebas se van a perfeccionar? Bueno, pues para eso el artículo 776 nos va a dar un catálogo de cuáles son las pruebas que son admisibles en el proceso laboral, ¿sí? Y entonces el artículo 776 nos dice que son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho. Entonces podríamos decir que prácticamente todos los medios son admisibles siempre y cuando hay 2 restricciones, no sean contrarios a la moral y al derecho. Y aquí habría que decir que tanto, al menos por la parte de la moral, pues es un elemento subjetivo que quedaría en arbitrio del juzgador para decidir, en todo caso, cuál considera contrario a la moral, ¿no? Pero fuera de ello, fuera de esa limitación, nos dice que pueden ser admisibles todos esos medios y nos da un catálogo en el que dice, y de manera especial, estos. Y se refiere a la prueba confesional, a la documental, a la testimonial, a la pericial, a la inspección, a la presuncional, a la instrumental de actuaciones y en general a los medios aportados por los descubrimientos de la ciencia, como pueden ser fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio y video, los derivados de las distintas tecnologías de la información, como sistemas informáticos, medios electrónicos, ópticos, fax, correo electrónico, documento digital, firma electrónica o contraseña,
y decíamos, pues bueno, cualquiera que se derive de ellos. Tenemos que decir que cuando en el proceso se ofrecen estos medios de prueba, pueden hacerse de dos maneras y podríamos determinar que esto se realiza de una manera directa, es decir, cuando en sí la prueba tiene por objeto demostrar un hecho específico que va de acuerdo a la demostración, ya sea de la acción o de la excepción. Y luego podríamos encontrar otro tipo de prueba a la que determinaríamos como prueba indirecta. Y esta prueba indirecta, a diferencia de la prueba directa que tiene por objeto demostrar la acción o la excepción, la prueba indirecta lo que tiene por objeto es demostrar la falsedad o la eficacia o la ineficacia de otra prueba. Es decir, va dirigida a destruir no la acción o la excepción, sino la prueba en sí. Por ejemplo, si nosotros ofreciéramos una prueba documental, una carta renuncia, ¿no? Mi renuncia por parte de la demandada acreditaría una excepción de renuncia, ¿sí? Pero si yo ofreciera una prueba pericial sobre esa renuncia, ya no voy a destruir propiamente la acción o la excepción, sino lo que voy a destruir es la prueba en sí. Y obviamente al destruir la prueba, pues como consecuencia de ello, de manera indirecta se destruye la acción o la excepción, ¿sí? Pero esto puede ocurrir no solo con algunas pruebas, decíamos, que puedan relacionarse con otras pruebas, en realidad todas pueden interrelacionarse entre sí, sino que hay una que es más común que se relacione de manera indirecta, y esta es un principio también, o puede considerarse un principio que incluso va a permear en de mayor manera en el procedimiento de la ley reformada, por decirlo así, a partir de mayo de 2019, y esto se refiere al interrogatorio libre, que está contemplado en el artículo 781. Esto ocurre así porque, si bien es cierto, el interrogatorio libre prácticamente ha existido en la norma laboral desde siempre, lo cierto es que las autoridades laborales no les gustaba esta parte de la prueba del interrogatorio libre, porque se sale precisamente de alguna manera de las formalidades específicas de las otras pruebas. Y esta prueba de interrogatorio libre no es otra cosa más que la posibilidad que en el desahogo de cualquier otra prueba, las partes puedan interrogar libremente a las personas que intervienen en ese desahogo. Es decir, si estamos en el desahogo, por ejemplo, de una ratificación de firma que tiene que ver con las pruebas documentales o con los perfeccionamientos de las pruebas documentales, en el momento en que una persona dice, sí, yo firmé o no, yo no firmé, y ahí le podríamos preguntar a la persona que dice, sí, sí firmaste, a ver, ¿y qué fue lo que firmaste? ¿Recuerdas el contenido? ¿O recuerdas qué sucedió o determinado hecho que pudiera tener que ver con el documento o que incluso se asiente en el documento? Y entonces, de esa manera, el juzgador, si la parte le llega a estas preguntas y la parte que responde correctamente o responde incorrectamente, pues eso desde luego le puede dar una orientación al juzgador sobre la falsedad o posible mal utilizamiento de la prueba al juzgador. El juzgador puede advertir si están tratando de engañarlo a través de una prueba, pues no falsa, pero a lo mejor simulada. Esto es muy frecuente en las pruebas testimoniales o incluso en las confesionales. Y bueno, eso desde luego le permite al juzgador acercarse un poco más a la verdad. Pero decíamos entonces que estas pruebas le van a permitir al juzgador entonces conocer la verdad. Y bueno, cada prueba hay que decir que tiene reglas específicas, desde luego, desde los 3 puntos de vista, es decir, de cómo tiene que ofrecerlos la parte oferente, de cómo puede objetarlos la parte contraria y de cuáles son los elementos que puede tomar en consideración la autoridad para admitirlos o no. Veíamos hace un ratito lo relativo al inicio del procedimiento ordinario. En el procedimiento ordinario es una posibilidad, es decir, la ley nos permite que las acompañemos desde la demanda. Sin embargo, si no las acompañamos en procedimiento ordinario, no pasa nada. Hay otros procedimientos donde cada procedimiento de alguna manera, digamos, especifica la obligatoriedad o no de acompañar pruebas en la demanda. Tendríamos que decir, por ejemplo, en el caso del procedimiento especial y el procedimiento especial de seguridad social,
es una obligación acompañar pruebas desde la presentación de la demanda, porque de no ser así, pues la parte, la autoridad te va a requerir y va a decir, sí, presentaste tu demanda, pero no veo aquí que hayas ofrecido pruebas, ¿no? Y entonces eso se va a considerar una deficiencia y la autoridad laboral puede requerir a la parte actora para que lo haga, porque es un requisito del procedimiento en los procedimientos especiales, ¿sí? En el procedimiento ordinario, que es de alguna manera el que estamos hablando ahorita, no es una obligación ofrecerlas desde la demanda, pero sí se puede hacer. Y lo mismo ocurre con la contestación de la demanda. Podemos ofrecer pruebas desde la contestación de la demanda, pero habría que decir que en el caso de la parte demandada, sobre todo, todavía están un poquito indecisos los criterios en el sentido de si deben tomarse en cuenta o no, y me explico. Decíamos que hay una audiencia inicial que es de conciliación, demanda y excepciones. Y luego se cita para otra audiencia de pruebas. Y la ley, como ocurre en el caso de la audiencia de conciliación, de demanda y excepciones, y en conciliación, la ley emite apercibimientos. Los apercibimientos son una suerte de amenaza legal en la que se le va a decir a las partes, si no vienes o no compareces a la audiencia, la consecuencia legal va a ser esto. Ya vamos a concluir. Gracias. Y entonces, en el caso de la audiencia de pruebas, lo que va a ocurrir es que hay un apercibimiento. Y el apercibimiento en el caso de no concurrir a la audiencia de pruebas es tener por perdido el derecho a ofrecer pruebas. Y entonces, esto significa que en estricto sentido, aun cuando ofreciéramos pruebas desde demanda o contestación de demanda, tendríamos que ofrecerlas o ratificarlas en la audiencia de pruebas. ¿Sí? Entonces, de que las podemos acompañar, pero eso no nos liberaría del todo de comparecer a la audiencia de pruebas y ahí hacer lo que la ley nos ordena. ¿Me explico?